Volar se ha convertido en una necesidad para mucha gente, ya sea empresarios que tienen que hacer negocios en distintos puntos, pero también a gente que quiere gozar del turismo, gozar de un fin de semana o una semana en cualquier otro lugar. Nos hemos acostumbrado a subirnos a los aviones de una manera habitual. Yo esta vez quiero agradecerle a Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, que me haya permitido conversar con él en sus oficinas. Andrés, ¿cómo estás? Un placer, Sergio. Gracias por estar aquí. Un placer conversar contigo y con tu auditorio. ¿Qué tan competido es el mercado mexicano? Es un mercado muy competido. A veces se cree que no hay tanta competencia y que tenemos un poder de mercado importante, pero la verdad es que México es, me atrevo a decir, de los mercados más competidos. Entre 4 aerolíneas tenemos una parte muy similar del mercado. Está distribuido, el que más tiene 30%, el que menos tiene estas 4 tiene 20%. Entonces, entre 20 y 30 estamos los 4. Entonces, un mercado muy competido. Y en la parte internacional, México tiene acuerdos de cielos abiertos con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá. Entonces, es de los países donde se experimenta una competencia más intensa, lo cual estamos convencidos te hace mejor, ¿no? El hecho de tener ¿Qué es un acuerdo de cielos abiertos? un acuerdo de cielos abiertos es que no hay, digamos, un número máximo de aerolíneas que puedan volar entre cada país. Por ejemplo, el acuerdo de cielos abiertos entre México y Estados Unidos puede volar cualquier aerolínea americana o cualquier aerolínea con bandera mexicana entre México y Estados Unidos. Antes de ello, en cada par de ciudades nada más se podía volar dos. Entonces, si volaba, por ejemplo, Aeroméxico y alguna otra nacional y nada más volaba Delta y United y nadie más podía entrar. Ahora no, ahora cualquiera puede volar en México, Nueva York, Los Ángeles, Guadalajara, Houston, pues no hay límite. ¿Qué tanto afecta la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Pues no es el único aeropuerto saturado. Hay, digamos, la infraestructura, pues se tarda muchos años en desarrollar. ¿Cuáles son los otros Y saturados? hay aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de Londres de Heathrow es un Ah, aeropuerto bueno, saturado. me refería yo al en En México. México, Cancún empieza a estar ya complicado de operar. Guadalajara no tanto, ni Monterrey, pero para México, el de la Ciudad de México es el más saturado, seguido de Cancún. Pero, y en otros países, por ejemplo, Heathrow en Londres, Narita en Tokio, JFK en Nueva York, son otros ejemplos de aeropuertos saturados en el mundo. Y pues se vuelve muy complicado. De ahí la importancia de tener una buena operación de tus slots, buena puntualidad, porque en los aeropuertos que está saturado, si no operas bien, pierdes esos derechos para aterrizar y despegar, que son muy importantes nuevamente cuando no hay más espacios. Y por eso le hemos puesto una atención muy importante al desempeño operativo y por mucho tenemos los mejores índices de puntualidad y confiabilidad en el mercado mexicano, que es lo más importante para el pasajero. Ya hacia arriba hay muy buena comida, muy buen entretenimiento, pero lo que quiere el pasajero pues es salir a tiempo y que el vuelo no se cancele. Eso es lo más importante. De hecho, ¿tienen forma de medir la calidad si el pasajero está satisfecho o no y cómo se comparan con otras aerolíneas nacionales y extranjeras? Sí, hay un indicador que se llama NPS, que es muy usado no nada más en la industria aérea, sino en otras, que quiere decir Net Promoter Score, donde mides qué tan satisfecho esté el cliente en función de muchas variables, de la puntualidad, de la confiabilidad, la atención a bordo, otra vez la comida que ofreces, el entretenimiento, el proceso de check-in, tu equipaje, y estamos muy por encima de nuestros competidores locales, por mucho, y lo medimos todos los meses, y también de muchos internacionales. Te diría yo que hace unos 8 o 10 años, antes de que iniciáramos este proceso, por ejemplo, de modernización de la flota de largo alcance, de los Dreamliners, de los 787, estábamos muy por debajo de las aerolíneas europeas. Hoy estamos en segundo lugar en toda Europa y en primer lugar en mercados como España, como Francia, como el Reino Unido, porque tenemos un muy buen producto, sabemos competir, lo hacemos muy bien y estamos a la altura de las mejores aerolíneas del mundo. ¿Han buscado ustedes un amparo para impedir que Emirates vuele a México, y, bueno, de Barcelona a México y de México a Barcelona? ¿Por qué? Al revés, como lo hemos platicado, la competencia yo creo que te hace mejor. Yo tengo aquí la fortuna de trabajar en esta gran empresa los últimos 15 años y nunca nos habíamos quejado de la entrada de un competidor. Y si uno revisa los últimos 5 años, han entrado a México muchas aerolíneas. Por ejemplo, Alitalia no volaba hace 5 años, ANA, la aerolínea japonesa, no volaba, 2 aerolíneas chinas y está muy bien. El tema con Emirates es que es una aerolínea que presumimos que está subsidiada.
lo que gasta, por ejemplo, en publicidad, nada más falta nada más ver los deportes un domingo para que vean que esté en todos lados, en el fútbol, en la Fórmula 1, en el tenis. Es muy difícil competir. En otros países donde he entrado, lo que ha hecho es desplazar a las aerolíneas establecidas, pero siempre y cuando el terreno sea parejo, le entramos. Sentimos que el terreno con ellos no es parejo. No tenemos ningún inconveniente, Sergio, por ejemplo, que vuele entre México y Dubái. Es una aerolínea de Dubái. ¿Por qué tiene que volar entre México y España? Por ejemplo, a nosotros nos encantaría volar entre Nueva York y Londres. Nueva York y Londres es la ruta más importante, más rentable, pero pues está reservada para las aerolíneas norteamericanas y para las aerolíneas del Reino Unido. No podemos entrar. Esta quinta libertad que quiere Emirates volar entre México y España no hace ningún sentido. Ya hay temas, por ejemplo, en materia laboral. Nosotros tenemos aquí ASPA, ASA, sindicatos democráticos de primera, justo lo que se requiere en este mundo moderno. Pagamos muy bien, tenemos los mejores salarios en la industria. En el caso de Emirates, por ejemplo, no existen los sindicatos, no se pueden afiliar los trabajadores en un sindicato. Entonces, obviamente, pues eso significa peores condiciones de trabajo, menores ingresos para los trabajadores. Entonces, bienvenida a la competencia siempre y cuando pues esté en un terreno que sea parejo. Ese es nuestro único punto. Conseguimos el amparo y ahora pues será decisión de la autoridad si le otorga o no el permiso, ¿no?, para volar. ¿Quién decide al final? ¿Es la autoridad aeronáutica o los jueces? No, es la autoridad aeronáutica la que tiene que decidir si se le otorgan los permisos, que entiendo al día de hoy todavía no los tienen, se están analizando, pero tendrán que tomar en cuenta, pues obviamente, lo que haya expresado el Poder Judicial en este amparo que nosotros metimos a consideración de esta ruta, en función de que sentimos que como se dio el proceso y que nos dio ya la razón el juez de cómo se otorgaron ese permiso, los documentos que están detrás, un memorándum de entendimiento, el acuerdo bilateral que se firmó, no se siguieron los procesos establecidos, ¿no?, en la ley, y por eso metimos ese amparo, nos concedieron el amparo y pues habrá que esperar a ver qué decide la autoridad en función de eso. Tengo entendido que la industria de la aviación comercial tiene márgenes muy pequeños. ¿Cómo se hace para ser rentable en esas circunstancias? Es que es muy complicado. Nuestros márgenes han sido de menos de un solo dígito, digamos, entre 0 y 10% los últimos años. El año de mayor margen pues, ha sido 8 o 9%, y hemos estado ahora, por ejemplo, en una época complicada, pues en márgenes de 1 o 2%. Cuando tú compras un avión, por ejemplo, el que estamos utilizando en la ruta de Barcelona, pues no tenemos dinero para pagar el avión completo, está financiado y normalmente te lo financian a 12 años. Y tú lo haces pensando, cuando adquirimos ese avión para volar la ruta, en el caso particular, por ejemplo, de lo que está pasando con Emirates, no sabíamos que si le va a dar el permiso a Emirates. Sí. No logras... Dreamliner es un 787. Es un Dreamliner, es un 787. Entonces, en el momento en que entra una aerolínea con una quinta libertad, por ejemplo, a este mercado en el cual ya está servido por una aerolínea mexicana, y si entrar Iberia a volarlo, perfecto, pues ellos tienen todo el derecho, o Air Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces te cambia las perspectivas de retorno, y pues es imposible financiar un activo de esto con los márgenes tan pequeños en un periodo de 12 años. Entonces, pues significa sacrificar eso, significa afectar el empleo de los mexicanos. Por eso es que hemos insistido mucho en que otra vez que sea parejo el terreno de juego, porque nunca nosotros hubiéramos traído un avión para volar Nueva York-Londres, porque sabemos que pues, esa ruta no nos la van a dar, ¿no? El gobierno de la República ha establecido que no se va a construir el aeropuerto de Texcoco y que va a quedar un grupo de 3 aeropuertos, Toluca, el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué tanto dificulta la operación? Y bueno, hubo un momento en que el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que los vuelos nacionales se manejarían en uno y los internacionales en otro. ¿Tiene sentido eso? Hemos estado en contacto con la nueva administración desde la época de transición y desde que son gobierno el 1 de diciembre. La verdad es que hemos tenido muy buen diálogo, mucha apertura, y lo que hemos expresado, estamos en un grupo de trabajo. Para nosotros lo más importante, que es lo más importante por mucho en una línea aérea, es la seguridad. Entonces, en este grupo de diseño del espacio aéreo participamos, y lo que queremos es, independiente de que sea un aeropuerto, sean 3 aeropuertos,
garantizar que el espacio aéreo sea seguro. Entonces, estamos participando con la autoridad en eso, apoyándolos con nuestra experiencia en garantizar primero la seguridad de las operaciones. Una vez que eso está atendido y se decide hacer la infraestructura en donde convenga, en la parte logística, que es lo que señalas, para nosotros en nuestro modelo de negocios es muy importante operar de un solo aeropuerto. Nosotros tenemos... Para hacer conexiones, si no se vuelve muy difícil. Que no es un modelo de negocio único, es muy común en... Estados Unidos tiene 3 aerolíneas como nosotros, que es American, United y Delta, que es nuestro socio, Lufthansa, British, Japan Airlines. Todo lo hacen en un solo aeropuerto, ¿no? Son aerolíneas que se llaman de hub, ¿no? De red. Entonces, nosotros podemos volar a España, por ejemplo, a Madrid, o volamos a París, porque se alimentan no nada más de gente de la Ciudad de México. Algunos vienen de Guadalajara, otros de Tijuana, otros de Monterrey, otros de Managua, otros de Sao Paulo. Si no podemos conectar, es muy difícil mantener esta red. Entonces, operar de 2 aeropuertos nos complicaría mucho porque pierdes toda esa conectividad y el costo sería dejar de servir ciudades pequeñas y medianas, porque la única forma que podemos nosotros mantener 5 o 6 frecuencias a ciudades medianas tipo Aguascalientes o tipo León es si tienes esa conectividad, porque viene gente de la Ciudad de México, pero otra vez de ahí, de la Ciudad de México se van a otros lados. Si no, se irían a Houston o a Dallas para transbordar, ¿no? Y pierdes, porque aquí compite la Ciudad de México, compites contra Houston, compites contra Dallas, contra Miami, Panamá, en Bogotá, también son aeropuertos que permiten esa conectividad. Entonces, lo que le hemos insistido, y creo que ha habido muy buena receptividad, es que independientemente de lo que se decide es que nos permitan operar en un solo aeropuerto. Ya lo que se está haciendo bien, que hace mucho no se hacía, es que se está invirtiendo en infraestructura del AICM. Porque la vez que este aeropuerto pues, ha estado olvidado los últimos 15 años. No ha habido inversión desde que se terminó la T2 y ahora hay un proyecto para hacer una nueva T3, quizá una nueva T4, corregir los problemas. Pero ¿ayuda eso? Ayuda porque finalmente el problema es la saturación en pistas, ¿no? Sí, te ayuda a ofrecer un mejor servicio al pasajero, pero como tú bien señalas... Que no necesites un camioncito para ir a una posición remota. El problema es el número de pistas que no pueden ser más de 2. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mitigar ese impacto? Metiendo aviones un poco de mayor capacidad. Claro. Hoy en día la mitad de nuestra operación es con aviones regionales, los Embraer 190, que tienen 100 pasajeros, 99. En la medida que los podamos sustituir por aviones más grandes, con el mismo slot, puedes hasta duplicar el número de pasajeros. Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, gracias por esta plática. Gracias por la oportunidad, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.